Buenos días, Erwin, en clase. Nuestro grupo está conformado por Mariana, Miguel y yo, Alfonso. Y el día de hoy les vamos a estar hablando un poco más sobre la evolución y la capacidad de adaptación ¿Qué humana. significa la adaptación? La adaptación son los cambios a los que son sometidos los seres humanos, obras literarias, organismos, etcétera, para acomodarse mejor al entorno en el que se encuentran. Ahora, ¿qué relación tiene esto con la evolución humana? Por medio de las adaptaciones a las que son sometidos los seres humanos, vamos evolucionando como especie. Como por ejemplo las adaptaciones en los ambientes. En las ciudades con elevaciones muy altas, la capacidad de respiración en grandes alturas es bastante incómodo. Por ende, por medio de la adaptación, los seres humanos vamos evolucionando para que en algún momento nos sintamos cómodos hasta que eventualmente resulta un cambio genético que se vuelve hereditario. Es decir, las personas o los organismos que en primer lugar desarrollaron esas habilidades eficientes que los han hecho sobrevivir y destacar sobre los demás organismos, hacen que sus siguientes hijos y las siguientes generaciones de organismos se sientan aún más cómodos en esos ambientes, ya que los cambios ya habían ocurrido. Ahora, ¿qué cambios físicos, mentales, sociales e incluso lingüísticos ha tenido la humanidad a lo largo del tiempo? Ahora es un honor pasárselo a Fonchi para que explique exactamente cuáles han sido las evoluciones mentales. La mente del ser humano ha cambiado mucho a lo largo del tiempo. Si comparamos la mente del ser humano hoy con el pensamiento humano hace 1,8 millones de años, se podrá apreciar que el cerebro se ha ido desarrollando. Shelby Spott, una investigadora de la Universidad de Indiana y autora principal de un estudio realizado, dijo un día: pero estos resultados sugieren que la transición de formas simiescas a formas humanas de pensar y comportarse surgió sorprendentemente temprano. Lo que se refiere la investigadora aquí es que el desarrollo de la mente humana se desarrolló a un paso más rápido del que los científicos esperaban. Según este estudio, la primera especie que tuvo la capacidad de pensar fue el Homo erectus, una especie temprana del ser humano que se encontró en África. Uno de los cambios físicos a los que han sido sometidos los humanos a lo largo del tiempo puede ser el ejemplo de los Bajau, que son unos habitantes alrededor de las islas de las Filipinas, de Malasia e Indonesia, y estos han desarrollado la habilidad de poder sumergirse en el agua hasta 13 minutos a profundidades de 60 metros. Esta comunidad utiliza el buceo para poder pescar su comida o para buscar elementos para hacer su artesanía. Y en el 2018, la revista de ciencias Cell publicó un estudio que aporta a las primeras pruebas sobre una mutación o un cambio en su genética que les permite tener vasos más grandes, y esto les puede dar una ventaja genética para el buceo. Por ejemplo, cuando una persona normal se sumerge en el agua, el cuerpo sufre cambios que le permiten estar debajo del agua durante unos segundos o hasta puede ser unos pocos minutos. Esto se llama el reflejo de inmersión, que es cuando se desacelera el ritmo cardíaco, se estrechan los vasos sanguíneos y el vaso se contrae para mantener el oxígeno. El estudio fue llevado a cabo por Melissa Yardo, que comparó el tamaño del vaso entre los habitantes Bajau y los Saluan, que son otros habitantes que viven en la isla principal de Indonesia. Y ahí descubrieron que el vaso de los Bajau era un 50% más grande de los Saluan, y esto les puede dar una ventaja genética, como pueden guardar más oxígeno y sumergirse por más tiempo. Socialmente hemos evolucionado tanto que es imposible sintetizar en pocas palabras. Posiblemente el ejemplo más vívido que existe del fenómeno evolutivo que es la cultura es el rol de las mujeres en la sociedad. Desde el principio de los tiempos, por ser fisiológicamente inferiores, es decir, menos fuertes, siempre se han visto como menos que los hombres en el triángulo jerárquico. Sin embargo, definitivamente hubo momentos en la historia en ciertas civilizaciones donde tanto las mujeres como los hombres tenían roles similares. Por ejemplo, en el antiguo Egipto no solamente existía una reina todopoderosa, sino que también se les da a las mujeres roles agrícolas muy similares a las de los hombres. Pero a la medida del tiempo, la mujer fue siendo considerada como un objeto, sobre todo en los principios del siglo XV hasta el siglo XX. Este fenómeno tuvo un masivo efecto que llevó a la creación y el desarrollo del feminismo contemporáneo y sus múltiples olas. Hoy en día vemos a las mujeres ascendiendo en la escala social cada vez más,
siempre estando más cerca de la equidad social que llevan buscando siglos y siglos a través de toda la historia. Para desarrollar un análisis comprensivo de la evolución de la lengua, hay que devolvernos a una época donde el lenguaje aún no existía en su forma actual. En la prehistoria, nuestros ancestros más lejanos tenían sus propias maneras de comunicarse, maneras casi totalmente ajenas de los métodos comunicativos de hoy. Los símbolos y los sonidos demostraron ser las maneras más eficientes para comunicarse. Pintábamos paredes, utilizábamos nuestras manos, utilizábamos nuestro cuerpo para informarle al otro. No fue hasta siglos después donde empezamos a desarrollar un sistema alfabético pionero del nuestro. Las runas y otros alfabetos protogermánicos e indígenas, dependiendo de dónde te situabas en la Tierra, caracterizaron una era donde ciertos símbolos ya estaban significando algo fijo. Es decir, el símbolo tenía anexado a él un significado. A raíz de estos avances pudimos ver la evolución de los alfabetos con el nacimiento del lenguaje contemporáneo. El griego, el romano, el latín, el romance, son algunas de las lenguas que llegaron a convertirse eventualmente en el español contemporáneo. El lenguaje ha evolucionado severamente a través de la historia, y es imposible decir que no seguirá haciéndolo con la venida de los años. Ahora, gracias a Mariana y Alfonso por haberme ayudado en el segmento para así explicarles cómo estos fenómenos han afectado a los humanos y a la especie en general. Ahora nos debemos de preguntar, ¿qué factores han provocado estos cambios? Actualmente existen diferencias significativas entre estos y qué nuevos desafíos se va a enfrentar el humano en el futuro. Invito a Mariana a que me ayude con estas preguntas. Bueno, ¿qué factores han podido provocar estos cambios evolutivos en lo social, en lo lingüístico, en lo físico? Y la verdad es que pueden ser varios factores. Por ejemplo, los factores ambientales en los que se encuentran las personas pueden causar cambios en ellos que los pueden ayudarlos a adaptarse mejor a su entorno, como cambios físicos. Al igual que en los cambios sociales, eso nos obligan a evolucionar en ideales y más cuando las cosas no están funcionando. Y el desarrollo del cerebro y la capacidad mental proviene de los propios problemas que nosotros los humanos nos planteamos y cómo podemos solucionar estos. La escritura, por ejemplo, también proviene del problema de los humanos en poder administrar y documentar toda la información relacionada con sus civilizaciones. Bueno, como la evolución es una teoría que está sustentada por miles y millones de pruebas, pero todavía no es 100% confirmada, existen preguntas todavía sobre si actualmente existen diferencias físicas en los humanos debido a la adaptación a diferentes condiciones. Y la verdad es que sí, y las diferencias físicas en los humanos normalmente se deben a que los ancestros se han adaptado a diferentes ambientes y esto se transmite genéticamente de generación en generación. Por ejemplo, las comunidades que tienen una pigmentación de piel más oscura es porque se han podido adaptar mejor a la radiación solar dependiendo de los lugares en los que viven, ya que la melanina protege la piel de los rayos ultravioletas. Por ejemplo, en las pieles más oscuras, donde hay más melanina, son mejores protegidas por los rayos ultravioleta y se ve que no hay tanto deterioro en la piel a lo largo de los años. En cambio, en las pieles más claras, donde hay poca melanina, se ve que al paso de los años se puede ver más significativamente el deterioro de la piel. ¿Qué nuevos desafíos o circunstancias están provocando o requieren de una nueva adaptación del ser humano? La tecnología, el calentamiento global, la creciente escasez, entre otros fenómenos, han hecho que el humano tenga que empezar a cambiar tanto mental como fisiológicamente. La evolución tecnológica de los últimos años ha dado luz a la inteligencia artificial cada vez igual de inteligente que el ser humano. Similar a esto, también existe el fenómeno del calentamiento global que ha causado que los mares cada vez sean más altos, al igual que la creciente escasez de necesidades básicas como el agua. Todos estos fenómenos tecnológicos y ambientales van a requerir de evoluciones mentales con el fin de trascender nuestras capacidades y evolucionar junto a los tiempos, al igual que evoluciones en cómo nos alimentamos, nos transportamos y cómo respiramos. Porque en el caso hipotético que el calentamiento global llegue a ser inevitable, o tendremos que cambiar nosotros, o tendremos que cambiar cómo hacemos las cosas.